Estimados amigos, estoy muy contento en este día para poder compartir un poco más de la palabra de Dios y así continuar estudiando y aprendiendo más en el simposio sobre la teología de la última generación. Agradezco al Señor que nos permite estudiar su palabra libremente y poder recibir de ella la instrucción necesaria para prepararnos para ese gran día que el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Quiero invitarles a que comencemos este estudio de esta mañana titulado No os conozco, con una oración para que el Señor nos dirija y nos acompañe al abrir la Sagrada Escritura. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites estudiar tu palabra y poder recibir de ella instrucción. Hay, Señor, en nuestro pueblo una necesidad de despertarnos, de poder escuchar tu voz y poder entender más plenamente el propósito que tú tienes para nosotros. Rogamos que nos ayudes, Señor, y te pido que unjas mis labios con tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda venir con el poder tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a compartir sobre un tema que realmente causa bastante preocupación en muchos hermanos de la iglesia, en muchos amigos que conocen de la palabra de Dios y conocen acerca de lo que significa el juicio, ¿no es cierto? Esto es el tema del cierre de la gracia. ¿Qué realmente simboliza o qué es este aspecto? Si ustedes alguna vez conocieron, ¿no es cierto?, desde pequeños, como fue mi caso, el mensaje de la iglesia, yo recuerdo que era muy común tener este pensamiento de que habría un día en que la gracia se acabaría para la persona y sería mi nombre ya pasando el juicio, pasaría a ser ya sea para bien o para mal, y el temor de que uno no supiese cuándo fue ese día causaba realmente aprensión en mi ser. Y muchas personas, he escuchado gente de mucha edad y de experiencia que tienen cierto rechazo porque a este tipo de mensaje, a este concepto de la gracia, porque piensan de que ellos no quieren tener una relación de miedo y temor. El juicio les atormenta, les causa mucho temor. ¿Y será que realmente estamos equivocados en el concepto de lo que es la gracia y el juicio, el fin del cielo de la gracia? ¿Cuál realmente es la manera como el Señor lo describe? Estaremos quizás nosotros atormentando a la gente sin necesidad, ¿no es cierto?, con ese temor de que la gracia se cierra. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos describa, nos aclare, nos enseñe qué significa realmente el fin del tiempo de gracia. Y quiero comenzar con un versículo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y sin lugar a duda, este es uno de los textos que se han utilizado, tal vez en la manera de impresionar la mente de las personas, que el cierre de la gracia termina primeramente para el pueblo de Dios. Porque dice allí la palabra de Dios, el apóstol Pedro indicando a la iglesia: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Notamos aquí cómo el apóstol Pedro presenta, ¿no es cierto?, esta declaración. Dice de que sabemos que es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y como pensamos de que el juicio, o mejor dicho, asumimos correctamente de que el juicio comienza por la casa de Dios, uno dice, bueno, tiene que concluir primero con la casa de Dios. Y esto ha creado tal vez una intranquilidad en la mente de las personas y un rechazo por muchos al concepto del juicio, porque se asume de que de alguna forma tiene que terminar primero la gracia al pueblo de Dios. Pero creo que estamos realmente enfocando equivocadamente este aspecto. Recuerdo una vez hablando con un pastor de mucha experiencia sobre este punto, sobre esta experiencia, este sentimiento. Él repitió más o menos lo que yo había escuchado anteriormente, de que sí, que al comenzar el juicio por la casa de Dios, tenía que concluir primero la gracia para el pueblo de Dios, para entonces, ¿no es cierto?, dar una gracia extendida, por decirlo así, a los que no conocen. Sin embargo, creo que hay una malinterpretación o un mal entendimiento acerca de lo que significa el cierre de la gracia. Porque lo que comprenderemos a través de la palabra de Dios es de que el Señor declara que el juicio comienza primero y termina, por supuesto, pero termina con una declaración del Señor cuando Él termina su obra de intercesión. La gracia, ¿no es cierto? La gracia de Dios comienza, o mejor dicho, comenzó desde hace mucho tiempo,
cuando Cristo, ¿no es cierto?, intercedió por nosotros, cuando nos dio su gracia infinita para realmente conseguir esa victoria sobre nuestras concupiscencias, nuestras debilidades, y esa gracia que el Señor hace de darnos y llamarnos continuamente al arrepentimiento, va a continuar hasta el momento en que Jesús culmina su obra de intercesión. Pero lo que hay que comprender es de que existe una gracia colectiva, global, por decirlo así, sobre la raza humana y lo que puede decirse como una gracia individual. Vamos a tratar de descubrir un poco más qué es este aspecto. Vayamos a una ilustración que el Señor Jesucristo dio sobre una pregunta que se le hizo. Alguien que tal vez podremos decir era un adventista conservador, por decirlo así, en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, que tenía ese miedo, ese temor de, Señor, ¿seré que yo podré ser salvo? ¿Seré que yo podré estar realmente allí? Y tal vez escuchó un tema, alguna predicación del Jesucristo, hablando de que cuando Él venga, ¿no es cierto?, encontrará dos grupos, sea lo que sea. Una persona se acercó a Cristo. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 13, versículo 23. Lucas capítulo 13, versículo 23. Nos dice allí la palabra de Dios lo siguiente, noten allí. Y le dijo uno, Señor, son pocos los que serán salvos. Aquí notamos cómo esta persona, ¿no es cierto?, pregunta una pregunta que la connotación de la pregunta indica que tenía un temor esa persona de estar dentro del pueblo de Dios, de los que son salvados. De alguna manera u otra, su entendimiento le había llevado a tener esta inquietud. ¿Será que son solo pocos los que se salvan? ¿Será que la gracia, ¿no es cierto?, se cierra para mí? ¿Será que yo estoy engañado? ¿Será que no estoy en el camino correcto? ¿Será que mi nombre pasó y yo no me doy cuenta y estoy ya perdido? Sea cual sea la experiencia que hemos pasado o estamos pasando, este señor o esta persona, o mujer, no sabemos qué sería, le dice a Cristo un sentimiento que encontramos muy repetido dentro del pueblo de Dios, especialmente de aquellos que entienden o comprenden sobre el tiempo del fin. Y Jesús le dice lo siguiente, versículo 24. Él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí Cristo presenta una declaración muy clara, muy tácita de lo que significa esa experiencia del cierre de la gracia. Dice que habrá muchos que desearán entrar por la puerta, desearán entrar al reino de los cielos, pero no podrán. Dice, porfiad, intentar hacer lo posible por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, querrán entrar y no podrán. Aquí Cristo también responde en cierto sentido a la pregunta de la persona, que si eran pocos los que se salvan. Cristo dice que muchos son los que no podrán entrar. Querrán hacerlo, pero no podrán. Ahora bien, vamos a ver una cita de la Espíritu de Profecía, donde nos presenta la sierva del Señor la veracidad y la claridad de que hay un cierre final de la gracia, que existe, por supuesto, un tiempo antes de la venida de Cristo que la gracia se debe cerrar para la raza humana, cuando Cristo deje de interceder por el hombre. Nos dice allí en el libro Testimonios para la Iglesia, cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. Para los que no se han preparado en pureza y santidad, que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la bienvenida a su Señor, el sol se pone en medio de pesar y tinieblas para no salir nunca más. El tiempo de prueba termina. La intercesión de Cristo cesa en el cielo. Ese momento por fin llega repentinamente sobre todos, y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad estarán durmiendo. Noten aquí cómo la sierva del Señor nos presenta esta declaración justamente de que cuando el Señor Jesucristo deje de interceder por nosotros en el lugar santísimo, cuando el Señor deje de interceder por la raza humana, los casos de todos, noten aquí, de todos estarán decididos para siempre. No habrá ya más oportunidad de arrepentimiento, no habrá más gracia. Y esto sucede, ¿no es cierto?, repentinamente sobre todos.
Dice, el momento por fin llega repentinamente sobre todos, y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad estarán durmiendo. Es decir, el tiempo de prueba, el tiempo de gracia que Dios ha otorgado terminará. Esto es importante comprender de que nos determina justamente que el juicio culmina y la gracia se acaba para todos por igual. Ahora bien, les decía al principio que existe una pequeña diferencia entre la gracia o el tiempo de gracia colectiva, universal, por decirlo así, y la gracia individual. Y esto es importante entender porque en la Biblia misma vemos ejemplos de personas que vivieron en tiempo de gracia, pero ellos cerraron la gracia para ellos antes de morir. Ejemplos existen, pero uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es el ejemplo de Judas, el discípulo de Jesucristo. Judas, ustedes recordarán, vivió con Cristo, caminó con Cristo por 3 años y medio, aprendió del Maestro, inclusive fue usado por el Señor para hacer milagros y obras grandiosas, predicaba, era de los discípulos el más instruido, con el mayor refinamiento, la mayor educación, el que tenía las cualidades más dignas, era el mejor líder, por decirlo así. Sin embargo, él rechazó la voz del Señor, del Espíritu Santo, que hablaba a su corazón para convencerlo a él de su pecado, de su amor al dinero, de su amor a la ostentación, de su amor a poder ser alguien importante, de su orgullo en realidad, a tal punto que él, en la misma presencia de Cristo, la dice la palabra, él decidió entregarlo y Satanás entró en su vida. Ya no hubo arrepentimiento para él. Él cerró su gracia individual al decidir rechazar continuamente la voz del Señor. También está el ejemplo de Herodes. Él, otra persona que tuvo oportunidades continuas de escuchar la voz de Dios, de escuchar cómo el Señor a través de Juan el Bautista, el profeta de Dios, que le invitaba al arrepentimiento, a que dejase esa vida de concupiscencia, de adulterio, y sin embargo él rechazó esa voz que clamaba al desierto, esa voz que le decía la verdad. Y por un tiempo quiso escuchar, pero más era lo que tenía, su posición, sus deseos de la carne, el pecado, el orgullo que impidió que este rey aceptase la voz del Señor. Vino una prueba para él, una prueba contundente, ¿no es cierto? Cuando se le pidió que se le traiga la cabeza de Juan el Bautista, él decidió escuchar más a su propio orgullo, a su posición de no verse como alguien débil ante sus huéspedes, y prefirió en ese entonces cerrar la voz del Espíritu Santo para siempre. Y por ende, cuando Jesús fue delante de él, Jesús no le dijo ni una sola palabra. Todo lo que él debió haber escuchado, haber aprendido, aceptado, ya se lo había dado. Y el Señor no le dirigió ni un solo comentario ni respuesta a sus pedidos. La gracia para ese hombre también se había cerrado, la gracia individual para él. Y el caso también de Pilato, otro ejemplo claro, cuando este hombre, ¿no es cierto?, escuchó la voz de Cristo, hubo en su deseo en el corazón de tal vez entender que es la verdad, pero más en su corazón valió la posesión que tenía en el Imperio Romano. Más se preocupó de lo que humanamente él perdería si dejaba a Cristo, ¿no es cierto?, salir. Y por eso, ¿qué es lo que hizo? Cerró la gracia para su vida individualmente para siempre. Y sin embargo, ellos continuaron viviendo, continuaron en su vida y todavía, por supuesto, había gracia, gracia universal. Lo que quiero decir con esto, para mostrarles estos ejemplos, es de que la gracia de Dios termina y se cierra en un momento, cuando Cristo termina su obra. Allí termina la gracia para todo ser humano. Pero para el pueblo de Dios, para los que estamos y conocemos la verdad, la mayor preocupación es, ¿estaré yo rechazando la oportunidad que Dios me da? ¿Estaré rechazando la oportunidad que Dios me da a mí de poder
mantenerme en esa experiencia de rechazar la voz del Señor a través del Espíritu Santo y por ende ir cerrando mi gracia y cerrando la voz del Espíritu Santo y rechazando de tal manera que no pueda ya haber arrepentimiento en mi vida, aun cuando todavía existe la gracia? Cristo nos advierte de que el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo, es ese pecado de ir en contra de la voz que nos convence de tres cosas. El Espíritu Santo, dice Jesucristo, vino al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene a nuestra mente para justamente convencernos de que estamos en pecado, de que el pecado que tengo, por más pequeño que sea, si me aferro a Él, si no lo suelto, no lo dejo, no voy a Cristo, digo, Señor, perdóname, pero transfórmame, dame la victoria. Me doy cuenta que ese pecado me agarra, me destruye, me separa de ti. Y veo al Señor y su hermosura, veo su sacrificio y veo que Él pagó todo por redimirme. Cuando escucho la voz del Espíritu Santo sobre ese pequeño pecado, me arrepiento. Allí el Señor trabaja y me convence del pecado, me convence de justicia, de que Cristo puede darme su justicia, que puedo ser perdonado y transformado por su gracia. Y también me convence de que estoy en juicio. Pero cuando yo digo no, dejar las pequeñas cosas que me gustan, me agradan de este mundo, dejar aquellas cosas que me entretienen y son muchas veces pecados pequeños que nadie ve, cosas que nadie sino solo tú sabes. Esto es lo que hará que la gracia se cierre de manera individual cuando todavía haya gracia universal. Pero veamos más citas de la sierva del Señor. Dice ella en el libro El conflicto de los siglos, la página 673, lo siguiente: cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumpla sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Esta es una declaración de que ella presenta, de que habrá un momento cuando la gracia universal se cerrará para todos. Y hay que entender esto porque esto nos determina a nosotros que hay una obra que hacer previo a eso, porque el Señor desea que su pueblo refleje su carácter y demuestre al mundo, a los que están en esta tierra, que han sido realmente semejantes al Maestro, que han podido alcanzar esa victoria y por testimonio llevarán el Evangelio a las naciones. Cristo nos presenta, ¿no es cierto? Nos dice, volviendo a la ilustración de Cristo, dice, volviendo a Lucas 13, 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, comenzaréis a tocar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Aquí Cristo declara de que habrá justamente un cierre de la gracia para los habitantes de la tierra, para los que han querido estar dentro del pueblo de Dios. Tocarán la puerta, dirán, ábrenos, Señor. Y esta parábola, esta ilustración fue repetida en varias formas. La parábola de las bodas, donde nos presenta cómo el Señor, ¿no es cierto?, también mira y se da cuenta de que hay alguien no digno. También nos presenta la parábola de las vírgenes, cuando estaban ellas esperando la venida del esposo y solo unas entraron y otras no pudieron entrar. Y luego llegaron a la puerta tarde y dijeron, Señor, ábrenos. Pero Él dice, no os conozco. Por eso comprendamos de que esta experiencia de la cierre de la gracia es algo real, algo que tenemos que comprender será dado en breve tiempo. Presenta aquí la sierva del Señor en el libro El deseo de todas las gentes, la página 590, lo siguiente. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continuarán declarando la gloria de Dios.
Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores del placer siguen atestando los teatros, los hipódromos, las garitas de juego. Prevalece la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto, ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Es así como notamos, como la palabra de Dios, cuando Cristo menciona esta ilustración de que el padre de familia se levanta y cierra la puerta y vendrán a tocar, ya será demasiado tarde. La gracia ha cerrado para siempre. Ella dice que el enemigo hace que las personas se mantengan ocupadas en sus negocios, en sus planes terrenales, en sus logros personales, en sus ambiciones de alcanzar un mejor estatus, en la preocupación del dinero y del trabajo y aún de la misma familia, de casarse, de tener hijos, de tener un mejor porvenir en esa tierra. Y esto es lo que hace que la persona y el pueblo de Dios esté justamente en una condición donde no se da cuenta de la urgencia de prepararse porque el fin de la gracia se acerca. Hay muchas personas que piensan que la mayor preparación nuestra es para la segunda venida de Cristo. Y no se dan cuenta que la verdadera preparación es para el cierre de la gracia, para el momento en el cual el Señor Jesucristo deje de interceder. Y por ende, la preparación es para el sellamiento, para recibir de Cristo, del Señor, esta declaración que ha escrito en nuestro corazón su ley y que nosotros, por su gracia, estamos sellados para la vida eterna. Veamos qué sucede con algunos que han tenido oportunidad y en vez de aceptar esa oportunidad, en vez de escuchar la voz de Dios cuando tenían la oportunidad, pasan de largo pensando que tienen tiempo en el futuro. Porque hay una preocupación grave que tengo yo personalmente sobre aquellos que comprenden o entienden erróneamente este concepto de la gracia. Piensan que como el Señor tiene gracia y la gracia continúa y continuará por mucho tiempo o continuará hasta que haya una señal categórica, ¿no es cierto? Porque están esperando, por ejemplo, y vamos a leer una cita donde nos presenta el Señor de que habrá una señal que nos indica de que la gracia se cerrará después de esto, pero como que esperamos que llegue ese momento para entonces sí ponernos en acción. Pero en realidad, la gracia personal individual se puede ir cerrando cuando hoy yo rechazo lo que el Señor me está indicando. Noten lo que nos dice el Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, la página 16. Pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Hemos visto aquí en esta declaración, dice ella, no son mis palabras. No son palabras que ella las pensó o las entendió, sino son palabras que el Señor le dijo, que el Espíritu Santo pasará por alto a los que tuvieron ese momento de prueba, esa luz para pasar la prueba. Ese momento que Dios les otorgó, las oportunidades que tuvieron ellos a lo largo de su vida para recibir la verdad, ser convencidos y preparar sus corazones en armonía con la palabra de Dios. Pero estos, por no escuchar la voz, por no distinguir su voz, serán pasados por alto. Y a diferencia de estos, el Espíritu Santo tocará el corazón de los que se unirán en la hora 11. Aquí hay un mensaje en sí mismo para compartir, pero no nos da el tiempo y el enfoque para hoy. Pero comprendamos de que es así como podemos ver de que al igual que en los casos que hablamos de los discípulos como Judas, de aquellos que quisieron seguir al maestro como el joven rico, aquellos que querían tal vez entender la verdad como Pilatos y Herodes, estos fueron y cerraron sus oídos a la verdad a tal punto que la gracia para ellos terminó mucho antes. Así sucederá con el pueblo de Dios que no recibe la verdad para ese tiempo.
Dice la sierva del Señor en la Review and Herald, 9 de octubre de 1894, la siguiente cita que hemos traducido para ustedes. Dice, Dios nos ha dado tiempo de gracia para que se manifieste si seremos hijos leales y obedientes, rindiendo obediencia a sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, o si persistimos en seguir un curso de desobediencia y demostraremos que no somos dignos de la vida eterna. Aquellos que serán hacedores de las palabras de Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, pero aquellos que no obedecerán la ley de Dios, después de que la luz haya venido a ellos de las Sagradas Escrituras, serán escritos entre aquellos cuyos destino es perecer. Para aquellos que eligen seguir las tradiciones de los hombres y están dispuestos a ser convertidos a la verdad de Dios a fábulas y que se entrenan para alejarse del camino de los mandamientos de Dios y no escuchan la ley de Dios, sino que toman las vanas excusas ideadas por el hombre para continuar en desobediencia, no escucharían la voz de Dios en las cortes celestiales y traerían la rebelión por segunda vez al cielo. Cuando el Padre habla, no lo oyen, pero sus oídos están abiertos para escuchar las sugerencias del enemigo de Dios y del hombre. Es así como vemos a través de esta cita de la profecía, de que el Señor nos presenta justamente esta declaración, de que cuando no estamos aceptando esa palabra de Dios, cuando escuchamos más a las fábulas que nos indican y nos dicen, estás bien en tu condición. El Señor te ama tanto que no es necesario que tengas temor de una tierra de gracia, de que tu nombre esté en el cielo. Eso del juicio es un mensaje que no debe ser predicado. Eso atormenta a la gente innecesariamente. Prediquemos más acerca de su misericordia y su gracia, pero no acerca de lo que está por venir sobre nosotros. Muchos rechazan el mensaje de Cristo sobre porfiar, procurar entrar por la puerta estrecha, porque muchos estarán buscando y no podrán entrar. Muchos no quieren decir al Señor, Señor, ¿serán pocos los salvos? Muchos quieren decir, soy parte de ese grupo que son bendecidos por el Señor y soy pueblo de Dios y por ende me siento cómodo. Es triste para mí ver cómo muchedumbres siguen a personas, a hombres que predican mensajes de prosperidad, mensajes de aliento en la condición pecaminosa, de seguir una vida como la que tenemos continuamente hacia el pecado y que estamos bien por ser el profeso pueblo de Dios. Ese es un error garrafal, un error realmente mortal. Presenta al Señor que hay una importante obra que debe hacerse en la iglesia y por ende es nuestra obligación ante el Señor, de acuerdo a la luz que hemos recibido, de ir a Él, de suplicar su gracia sobre nosotros, su gracia transformadora para poder ser diferentes, no por nuestras propias fuerzas, por supuesto que no, pero a través del poder de Cristo en nosotros. Presenta el Señor lo siguiente en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 295. Dice, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Es este el verdadero concepto de lo que Dios quiere hacer con su pueblo ahora. Quiere el Señor que podamos entender que la obra final en la iglesia es el sellamiento del pueblo remanente, el sellamiento de los 144,000 para que puedan subsistir sin defecto delante de Dios. Aquellos que escuchan, ¿no es cierto?, la voz de Dios y dicen, yo quiero por tu gracia ser como Cristo. Yo quiero apegarme a Él y quiero ver el pecado por la condición en que es, por la realidad de lo que el pecado es. Que deseo por la gracia de Cristo tener enemistad con Satanás, enemistad con el pecado, no ser parte del pecado. Por eso el Señor nos llama y nos dice, aquellos, esta cita se encuentra, voy a leer una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 175, dice lo siguiente,
Esta cita es del Review and Herald, 9 de octubre de 1894. Dice allí: Dios ha esperado mucho tiempo y está esperando todavía para que los seres que son suyos tanto por creación como por redención escuchen su voz y lo obedezcan como hijos amorosos y sumisos, cuyo deseo es estar cerca de su lado y tener la luz de sus semblantes brillando sobre ellos. Debemos llevar el mensaje del tercer ángel al mundo, advirtiendo a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen y dirigiéndolos a tomar sus lugares en las filas de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber es velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento para que por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las piedades de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de las múltiples gracias de Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Es así como notamos cómo el Señor nos presenta, nos invita, nos dice de que tenemos que hacer la preparación ahora. El Señor desea ver en su pueblo una reflexión de su carácter, cambiar esa experiencia de pecado, de muerte, de estar, ¿no es cierto?, en una condición donde no estamos en armonía con el Señor, a una condición, por su gracia, de vencedores, donde podemos predicar el mensaje del tercer ángel, no por solamente palabra, sino por nuestra vida, reflejando que tememos a Dios y damos honra a su nombre. Es muy común para nosotros tener entre el pueblo de Dios y aún entre los que se consideran conservadores o que aman el mensaje del tercer ángel, tenemos personas que buscan muchas veces mensajes donde se apela a sus sentimientos y emociones de estar en crisis. Y su preocupación es más por saber qué pasa en el mundo, qué pasa con alguna conspiración o algún tipo de mensajes así increíble, impactante, o qué está sucediendo entre el pueblo de Dios, buscando los trapos sucios del pueblo de Dios, en vez de darse cuenta que lo que Dios desea en este momento es que su preparación sea personal, interna, que el mayor énfasis que tenemos que hacer es buscar qué soy yo ser en mi vida personal para poder tener a Cristo y reflejar su carácter de manera perfecta. Esta debe ser la labor nuestra mayor obra. Dice la sierva del Señor, continuando en otra cita: vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a los cuidados mundanales para acrecentar las pasiones terrenales y tener al mismo tiempo una actitud de espera y vigilancia, como el Salvador lo ha mandado. Dijo el ángel: pueden conseguir un solo mundo. Para lograr el tesoro celestial deben sacrificar el terrenal. No pueden tener ambos mundos. Vi cuán necesario era que la fidelidad en la vigilancia fuera permanente para poder huir de las trampas engañosas de Satanás. Este induce a los que esperan y velan a que se den un paso en dirección del mundo. No tenían la intención de avanzar más, pero ese paso los separó de Jesús y les facilitó la tarea de dar el segundo y así dar un paso tras otro en la dirección del mundo, hasta que la única diferencia que hay entre ellos y estos es una profesión de fe, un mero nombre. Han perdido su carácter peculiar y santo y nada, salvo su profesión de fe, los diferencia de los amadores del mundo que están en torno a ellos. Es así como presenta qué sucede con el pueblo que no acepta a Cristo, que se va separando lentamente porque ven que no es necesario, no se dan cuenta que es necesario hacer una transformación completa, un cambio absoluto en sus vidas. Se piensan y asumen de que como Cristo todavía está interesado por ellos, pueden tomar todavía tiempo en los placeres del mundo. Pero Cristo nos dice, volviendo a Lucas, capítulo 13, versículo 26, noten qué dirán ellos. Dice el versículo 26, entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Esto es lo que van a decir ellos: hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tus mensajes, hemos escuchado tu palabra, tú enseñaste delante de nosotros, ¿por qué no podemos entrar ahora? Pero él dirá: os digo que no os conozco de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, obradores de maldad. Es así como nosotros ahora
estamos en esa misma condición. Un pueblo que conoce la verdad, que tiene la palabra de Dios, que nos gusta inclusive escuchar la voz de Dios, pero no somos realmente transformados por ella. No deseamos que nuestras obras a través de Cristo sean obras de verdad, de santidad, de pureza, las obras que Cristo hizo, sino que nuestras obras personales, las que nadie puede ver, son obras de muerte, obras de pecado. A veces hemos declarado, ¿no es cierto?, a aquellos que están en un extremismo de fanatismo y decimos, yo no quiero ser como esa persona amargada, triste, que vive siempre aferrada a lo que no ha hecho o lo que falta hacer y todo esto. Y con ese ejemplo humano decimos, yo prefiero a esa persona que es feliz, que goza de la vida, que se alegra cuando va a la iglesia, que vive en alegría, pero igual en pecado. ¿Qué experiencia es esa? ¿Cómo podemos nosotros pensar que eso está correcto? La única experiencia que Dios nos invita a tener es la experiencia de Cristo, buscar de Él para que nuestras vidas sean transformadas. No fijarnos en los errores humanos, en los ejemplos malos del ser humano, de la iglesia, sino fijarnos en el autor de nuestra fe, que es Jesucristo, en aquel que realmente puede transformar nuestra vida de pecaminosidad, de inclinación al mal, donde nos jala el pecado a una vida victoriosa por Cristo Jesús. Por esta razón, veamos cómo nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y estoy aquí leyendo varias citas porque son importantes que tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice para este tiempo. Ella dice en el libro La Fe Cual Vivo, la página 339, lo siguiente. Vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciben el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Está aquí como nos presenta ella de que muchos están ignorando. Estamos ignorando el tiempo de la preparación que es ahora. Estamos descuidando esa necesaria entrega a Cristo y pensamos de que en el tiempo después, como la gracia, vuelvo a decir, continúa, yo estoy bien. Hay suficiente tiempo para poder transformar mi vida en el futuro, pero es realmente imposible si no nos preparamos ahora y no aceptamos su verdad. No seremos y no recibiremos el sellamiento que Cristo quiere otorgar a su pueblo. El tiempo de gracia es justamente el tiempo donde Él tiene que sellar a su pueblo. Y comienza, por supuesto, con el pueblo de Dios. Comienza con aquellos que han muerto, pero pronto, dice la palabra inspirada, comenzará con los vivos. Y esto ha sido una cuestión también que ha traído una preocupación doble a algunas personas. Recuerdo compartir con un pastor este punto sobre cuándo comenzará el juicio de los vivos. Y muchas veces hacemos como nuestras propias connotaciones o nuestras propias conjeturas acerca de lo que significa eso, ¿no? Decimos, ¿será esto o será aquello? Hay gente que inclusive ha puesto una fecha del inicio. Y cosas por el estilo han salido del pueblo de Dios. Todo esto no puede ser visto en la Biblia. No tenemos ningún tipo de evidencia sobre este tipo de eventos. Pero lo que sí entendemos es de que el Señor, si Él está en este momento deseando sellar a su pueblo, tenemos que vivir con la actitud, con el sentimiento de que nuestros nombres están justamente delante de Dios. Y el juicio de Dios no es un juicio como el ser humano, como lo hace el hombre, porque el hombre es finito. El hombre no puede hacer tiene que ser una lista de uno tras otro y así llegar a cumplir con una lista de 100 personas. Por ejemplo, va un nombre tras otro nombre tras otro nombre. Lo que Cristo presenta en su juicio es de que Él está intercediendo por todos. Y mientras haga su gracia intercesora, si está mi nombre, si es que el Señor ya comenzó ese juicio de los vivos, tranquilos, mientras hay gracia, podemos ir a Cristo. Y nuestra salvación depende no de nosotros mismos, sino de Cristo. Y si la gracia del Señor está abierta todavía para nosotros como pueblo de Dios, tenemos que hacer nuestra parte de ir al Señor. No preocuparnos de lo que no sabemos. No preocuparnos si es que el juicio comenzó ya sobre mi nombre o no. Mi preocupación es, Señor, yo debo estar contigo unido. Cuando el Señor termine su obra, no sabremos. El Señor nos dice claramente, no sabremos. Cristo mismo dice aquí que no sabrán. Cierra la puerta el padre de familia y no van a darse cuenta cuando cerró la puerta, sino que cuando se dan cuenta es demasiado tarde y buscan ir allá.
No sabemos cuándo el Señor cierre su juicio, cuándo se termine la gracia en realidad, pero lo que entendemos es de que si individualmente yo no acepto su voz, su Santo Espíritu que me hable, que me diga a mí qué debo hacer para transformarme, entonces pasaré por alto, seré pasado por alto, y entonces yo, antes de que cierre la gracia para todos, ya he cerrado mi puerta. No porque Cristo no ha trabajado por mí, sino porque yo mismo he rechazado su voz a tal punto que el Espíritu Santo no puede más orar por mí. Eso es la experiencia que debemos realmente tener en nuestra mente. La preocupación de yo no rechazar la voz de Dios y cerrar mi gracia individual, mi gracia que el Señor me ha otorgado y que continuamente trabaja por salvarme, pero yo por mi propia decisión de ir contrario a la voz del Espíritu Santo, he cerrado esa puerta para siempre. Gloria a Dios de que yo tengo la confianza de que quienes nos escuchan no han cerrado esa experiencia, no han tenido esa experiencia de cerrar para siempre su corazón al Señor Espíritu Santo. Yo deseo de corazón de que ustedes escuchen este mensaje y puedan decir al Señor, yo quiero escuchar tu voz, no quiero caer en el engaño, no quiero ser de aquellos que piensan que están bien, piensan que somos parte del pueblo de Dios, pero en realidad, cuando finalmente se cierre para siempre esa gracia, yo ya he quedado para siempre fuera. Continuemos viendo que nos dice aquí la sierva del Señor sobre este aspecto de lo que significa aquellos que golpearán, ¿no es cierto?, que desearán entrar. Dice la sierva del Señor en este mismo libro, La Fe Cual Vivo, la misma página 339, lo siguiente: descuidaron la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y no obedezcan la eterna verdad para purificar su corazón y presuman ser de mucho mejor condición de la que son realmente, llegarán al tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilita para permanecer firmes en la batalla el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Esta declaración tan impactante nos presenta al Señor como una de los llamados de Dios a nosotros mismos ahora. La preparación, el buscar del Señor diariamente debe ser ahora. Debemos, por su gracia, por el poder que Él nos otorga por su sangre, que se fue derramada para darnos justamente la victoria sobre el pecado, esa experiencia de Cristo en nosotros puede darnos esa victoria para vencer cada tentación, cada orgullo que tenemos, ese orgullo que nos impide a veces humillarnos ante el Señor, romper esa experiencia, ¿no es cierto?, como dice ella allí, de tentación, egoísmo, amor al mundo, lo que nos apela continuamente a separarnos de Dios. Esa experiencia es posible por su gracia hoy. El tiempo de prueba, el tiempo de gracia es para esto. La preocupación no debe ser cuando se cierra, sino ¿qué hago yo ahora con esa gracia que Dios me da? ¿Qué hago yo ahora cuando el Señor me ha dado todavía tiempo para prepararme? Tal vez estamos atrasados, por supuesto que sí, porque Cristo pudo haber venido mucho tiempo atrás, pero a pesar de que el Señor ha demorado porque no hemos sido transformados, Dios desea continuamente poder purificar a su pueblo, llevar a nosotros a un arrepentimiento sincero y transformarnos a su gracia, a su semejanza. Presenta aquí esta declaración, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, la página 666. Dice allí: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para ponerse al lado más fácil y al sol que más caliente. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad,
emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Es así como nos presenta la Sierva del Señor esta experiencia tan triste. Como muchos que hoy quieren seguir el lado más fácil, el que es menos difícil, el que no quieren realmente abandonar ese apego al mundo, no quieren abandonar ese apego a la comodidad, a la experiencia de vivir para sí mismos. Esto hará que su experiencia en la fe sea realmente tan frágil, tan sin fundamento, que cuando venga la gran prueba, cuando venga la prueba de esa lealtad al Señor y su santa ley, no podrán aceptar, no podrán estar de pie. Aceptarán lo que es más fácil y se unirán, dice ella, se unirán para tratar de engañar y llevar al engaño y seducir y descargar a almas como ellos lo han hecho. Por eso, el Señor dice a ellos: no os conozco de dónde sois. Y Él dice, versículo 27, os digo nuevamente que no os conozco de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, obradores de maldad. Es así como Cristo presenta y 2 veces declara en esta parábola, como el Padre dice, el Padre de familia, no os conozco. Ellos dicen, yo he estado ahí contigo, tú enseñaste en mi sinagoga, en mis plazas, hemos visto que has hablado y hemos comido contigo. Él dice, os digo de verdad que no os conozco, vosotros ustedes, obradores de maldad. ¿Será que estamos en esa condición hoy? Dice la palabra inspirada nuevamente, va volviendo al libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 256. Ella menciona aquí, muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debería haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Esta declaración es tan triste, pero tan real. Cristo mencionó a la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Dijo, muchos procurarán entrar por la puerta, pero no podrán. Ella aquí nos menciona que muchos en la iglesia se están acercando más al mundo, a sus costumbres. Les es tan difícil dejar a un lado lo que el mundo ofrece. Les es más fácil aceptar y hemos abrazado, y este cumplimiento, por supuesto, estamos viendo delante de nosotros, cómo la iglesia, en vez de volver al hombre a la ley de Dios, a ser como Cristo, a buscar de su gracia, de su poder transformador, a ser un bálsamo donde el pecado es realmente vencido, es donde el pecado no nos asedia, donde podemos por su gracia tener victoria. En realidad volvemos más hacia el mundo y buscamos la fórmula, las formas, la manera de ser del mundo. Aprobamos lo que el mundo nos ofrece y no lo que Dios nos ofrece. Dice allí, diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Qué triste pensar de que muchos en la iglesia, muchos del pueblo de Dios, están siguiendo este camino, buscando la verdad aparentemente, pero en realidad convirtiéndose más hacia el mundo. Vuelve a decir el Señor a decir lo siguiente en el siguiente párrafo del mismo libro. Todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. En el cierre de la gracia, en el gran día de Dios, cuando Dios tiene que cerrar para siempre su gracia, esos esfuerzos vanos de decir, somos salvos por gracia, la gracia de Cristo me cubre y no he deseado dejar el pecado a un lado, no he deseado dejar que el Señor transforme mi carácter, mi vida y me separe del mundo, eso será el engaño más fatal.
Y por eso presenta al Señor la siguiente declaración. Noten ustedes aquí la página 257 del mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Puede ser que un hombre sea transgresor de la ley en su corazón, no obstante, si no comete un acto exterior de transgresión, puede ser considerado por el mundo como un hombre de gran integridad. Pero la ley de Dios mira los secretos del corazón. Cada acción es juzgada por los motivos que la impulsaron. Únicamente lo que está de acuerdo con los principios de la ley de Dios soportará la prueba del juicio. Es así como Dios nos presenta a nosotros hoy ese llamado al arrepentimiento. Porque la ley de Dios nos muestra como ese espejo que nos muestra los pecados y los defectos, justamente para que vayamos a Cristo y alcancemos victoria por su gracia, para poder tener esa experiencia de que en el tiempo que vivimos podamos recibir de Dios esa experiencia victoriosa. Dice allí en ese mismo libro, la página 259, la siguiente declaración: no habrá tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. Es en esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fin está cerca. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad alerta, no sea que no os haya preparados. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin vestido de bodas. Es así como el Señor nos invita a entender de que la gracia, amados hermanos, amados amigos que nos miran, la gracia terminará. Sí, al igual que el juicio comenzó, y hay un día donde comenzó el juicio para todos, también la gracia terminará y será en ese día donde Cristo deje de interceder por nosotros. La gracia va a terminar y las señales que nos presenta la pluma inspirada, y lamentablemente no hay el tiempo para compartir eso, es de que será después de esa gran prueba del altar a la ley de Dios. Pero eso no será posible para muchos que hoy rechazaban o rechazan continuamente el llamado de Cristo a sus vidas de arrepentimiento y que el Espíritu Santo pueda morar en sus corazones. ¿Estamos rechazando al Señor? ¿Estamos realmente rechazando a Cristo en nuestra vida continua? ¿Buscamos más asemejarnos al mundo? ¿Buscamos más tener esa experiencia que el mundo ofrece? Tenemos pecados acariciados, guardados en el corazón, que nos impiden realmente entregarlo todo al Maestro. Estamos en ese tiempo cerrando nuestras puertas a la influencia del Espíritu Santo y por ende cerrando la gracia individual a nosotros. El Señor desea que tengamos en nuestra mente de que hoy es el tiempo de velar y orar. Hoy es el tiempo de velar y orar por nuestra salvación y de saber de que el Señor vendrá como ladrón. Esa experiencia, esa declaración de venir como ladrón es justamente en el momento que no esperamos. Se cerrará para siempre la gracia y aquellos que no han hecho su obra quedarán a la deriva. Amado hermano, amada hermana que me escuchas, mi deseo es únicamente que nos preocupemos no por cuándo se cierra la gracia tanto, porque eso es secundario a nuestra preparación actual. Como vimos, la gracia se puede cerrar para ti y para mí antes de que se cierre para todos, porque es nuestra obligación, nuestra experiencia hoy, ir a Cristo y ser realmente como Él es. Ir a Cristo y ser transformados por su gracia y tener su carácter, tener su esencia, ser un reflejo vivo al mundo de que estamos delante de Dios y que lo amamos de corazón. Que Dios te bendiga y te guarde y te permita por su gracia estar dentro de ese pueblo que lo espera venir muy pronto.